Muchísimas gracias. Es para mí un honor y agradezco al Instituto Interamericano para la Democracia, a la Universidad de Miami, pero debo agradecer muy especialmente la introducción y presentación del embajador Valladares, porque él sabe hasta qué punto puede llegar la infamia y cómo la nueva forma en la que se producen en nuestra América desaparecidos a plena luz del día opera hoy. Es lo que se llama el asesinato de la reputación y el uso de los aparatos de justicia controlados por una agenda política, el que determina hoy que desgraciadamente mi país tenga hoy casi un centenar de personas asesinadas por motivos móviles políticos, más de 1 millar de exiliados y más de una treintena de presos políticos. Estadística con la que quiero abrir esta exposición porque supera con creces los más oscuros momentos de las dictaduras militares que padecimos en un pasado tan antidemocrático como nuestro presente actual. Una primera definición que no debe ni puede jamás ser sometida a interpretación, cesión o negociación alguna. Los derechos humanos, como parámetro universal, no pueden ser condicionados por una agenda ideológica. Muere tanto el asesinado por un mandón galonado y uniformado como aquel que pierde la vida a manos de alguien que, sobre pretexto de un respaldo externo, usa un disfraz de indígena o pretende ser un luchador social. No hay justificación alguna para la tortura, no hay justificación alguna para la pérdida de la vida, no hay justificación alguna para la indefensión, no hay justificación alguna para la discriminación. Por ello, es que es necesario primero entender qué es lo que ha sucedido en lo que fuera la República de Bolivia, un país donde luego de arduos esfuerzos se consiguió en 1985 retomar un proceso democrático, un país a donde avanzamos en términos de respeto a los derechos humanos, un país donde la inclusión fue parte de la agenda del Estado. Un país donde infelizmente una organización incubada en el corazón del trópico de Cochabamba logró tomar por asalto el poder, derrocando el año 2003 a un gobierno democráticamente electo. ¿Qué es esta organización? ¿Es realmente un movimiento social? ¿Es realmente la representación de las demandas legítimas de los pueblos indígenas de la República de Bolivia? La respuesta concreta, contundente y fácilmente comprobable es que no es así. Esta es una organización de base sindical dedicada primordialmente a una actividad ilícita, el circuito coca-cocaína. Una vez producido el derrocamiento de ese gobierno constitucional, una primera reflexión que hoy quiero compartir con ustedes es las diferentes reacciones que sufrieron casos similares en nuestra América. No recuerdo ninguna manifestación de apoyo como la que se dio al entonces saliente presidente de Honduras, el señor Zelaya, o al depuesto presidente mediante procedimiento constitucional Fernando Lugo en Paraguay, que hubiera acompañado con similar entusiasmo, con similar énfasis, con similar volumen a lo que fue el derrocamiento, vuelvo a reiterar, de un gobierno democráticamente electo, en aquel entonces liderado por el presidente Sánchez de Lozada. Y aquí se establece un primer precedente funesto, porque hoy, mientras estamos compartiendo estos momentos de reflexión, los primeros presos políticos de Bolivia han sido ya sentenciados. El alto mando militar de aquel gobierno democrático que en cumplimiento de la Constitución cumplió sus funciones, purga hoy prisión, estableciendo un precedente funesto para todos los demás presos y perseguidos políticos de nuestro país. Es importante, cuando se aborda la casuística de lo que ha sucedido a partir de la asunción de Evo Morales al poder, el entender de que cada uno de los hechos que voy a describir no ha llegado a un adecuado final, no ha sido investigado a profundidad y tiene como única consecuencia gente que está hoy fuera del país en el amargo exilio o dentro de las prisiones bolivianas sin ninguna posibilidad de defensa. A partir del hecho del derrocamiento de
el gobierno del presidente Sánchez de Lozada, se dio una aberración jurídica. Se amnistió a los facciosos y se condenó por anticipado a los integrantes del gobierno. Una amnistía firmada por quien fuera el vicepresidente de aquel gobierno permitió que quienes habían conspirado, que quienes habían efectuado actos reñidos con la ley, quedaran absolutamente limpios de culpa y se transformaran en una transmutación de casi un pase de magia en los actuales gobernantes del país, condenando a los integrantes de ese gabinete al exilio, condenando a los miembros del alto mando militar, vuelvo a reiterar, a una prisión injusta e incoherente con su honor, con su condición y con el cumplimiento de su rol. Inmediatamente después, y fue algo que mencionó la expositora que me antecedió, se abordó de forma agresiva una reforma constitucional. Vale la pena puntualizar por qué he mencionado a la República de Bolivia. Porque ese país hoy no existe más. Ha sido sustituida por el Estado Plurinacional de Bolivia. Una entelequia que en muchos aspectos no se considera vinculada por los instrumentos del derecho internacional público que obligaban a la República de Bolivia a, entre otras cosas, acatar el ordenamiento del derecho internacional humanitario. Una formación jurídica en la cual existe categorización ciudadana por base racial, un hecho que no se daba en la historia del mundo occidental desde la Alemania nacionalsocialista. Un esquema de manejo y articulación de persecución con el empleo de la administración de justicia absolutamente cooptada por el régimen de gobierno que no conoce parangón en la América Latina y tal vez pueda ser comparada con la execrable Interhamwe perpetradora del genocidio en Ruanda. A partir de allí pudiera yo darles un largo detalle de cada una de las muertes documentadas, investigadas, establecidas, comprobadas mediante testimonios recogidos por valientes voluntarios de aquella organización de derechos humanos que a mucha honra tuve el privilegio de presidir antes de salir al exilio. Lamentablemente, ese detalle les haría perder el hilo de lo que debemos reflexionar. Les dije de que hay desaparecidos a plena luz del día. Esos desaparecidos a plena luz del día, algunos de los cuales están entre ustedes hoy día, son parte de lo que no debemos permitir vuelva a suceder. Y con el mismo énfasis que las sociedades civiles de América Latina persiguieron, procesaron en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, a quienes integraron las juntas militares y dictaduras del pasado, debemos asumir el firme compromiso democrático, ciudadano y sobre todo humano de exigir las responsabilidades mediante debido proceso de quienes hoy ejecutan estas acciones. Yo no quiero extender esta exposición porque dentro de lo que será publicado gracias al Instituto Interamericano para la Democracia, ustedes tendrán la oportunidad de leer el listado y detalle de esta situación que hoy describo. No es una situación que salga de la mente afiebrada de un autor. Son hechos concretos y comprobables. Tan es así que el día de ayer, 24 horas atrás, un activista opositor al gobierno de Evo Morales, con condición de refugiado y con la protección de la República Federativa del Brasil, ha sido asesinado dentro de su residencia y el juez instructor de la causa del Brasil ha establecido con absoluta claridad que no es un hecho de delito común y se sospecha de móviles políticos para el suceso. Así como este es cada uno de esos casos que mencioné, así como este es el caso de personas que han tenido la integridad de su familia perseguida en violación total del intuito persona que hace que cualquier supuesta conducta sea de responsabilidad personal y no de todo un grupo familiar. De la misma manera como se violaron esos derechos, y para cerrar quiero establecer, también se violaron los derechos del grupo que sirvió de cobertura y bandera para el proyecto que hoy gobierna a mi país. La condición de indígena, la demanda y la agenda de los pueblos indígenas de Bolivia. Ni el movimiento al socialismo, ni el presidente Evo Morales Ayma
son indígenas, ni su agenda tiene nada que ver con la de los pueblos indígenas. Y como ejemplo, puedo demostrar a través de la masacre de Chaparina y la salvaje represión ejercida contra los verdaderos indígenas del país, que se oponen en el marco de la misma ley aprobada por el propio presidente Evo Morales a la construcción de una carretera que no solamente dañará su hábitat, sino que permitirá la ampliación de los ilícitos cocales cuya producción va íntegramente al narcotráfico. Ese golpe que privó, yo creo, definitivamente de esa máscara de indigenismo a Evo Morales, va a tener corolario el día viernes, distinguidos concurrentes, con el fin de una tramoya que ha venido en llamarse en consulta popular, a donde en absoluta minoría demográfica esos grupos indígenas verán vulnerados sus derechos y sufrirán un genocidio silencioso por no aceptar el plegarse al proyecto cuyo único fin y objetivo parece ya confirmado con sus actos ser la ampliación del circuito ilícito de la coca y la represión y violación de los derechos humanos como agenda deliberada, planificada y disciplinadamente ejecutada para copar y mantenerse en el poder. Muchísimas gracias.